Bienvenidos al canal del profe Carlos Go. Nos piden descomponer este polinomio en 4 factores. Después de realizar algunos ensayos, hemos decidido que este x elevado al cuadrado lo vamos a subir a multiplicar con el 1, pero para eso debemos aplicar una propiedad de los exponentes, que consiste en que si voy a subir la potencia, entonces al exponente le debo cambiar el signo. En este caso teníamos x al cuadrado, ahora nos va a quedar x a la menos 2. Al multiplicarlo con 1, pues me queda solamente 1 por x a la menos 2, me queda x a la menos 2 y el 9 queda en su lugar. Entonces acá tenemos el polinomio tal cual nos lo dieron originalmente, únicamente con el arreglo que hicimos. Notamos que no hay un factor común que se repita en la parte de arriba y tampoco un común divisor que exista en la parte de abajo. Por lo tanto, no podemos aplicar el factor común de manera directa. Entonces vamos a aplicar otro caso que es muy parecido, que se llama factor común por agrupación de términos. Notamos que entre el primer término y el tercer término sí existe un común divisor en el denominador y existe también un factor en común que es la letra x. Entonces lo hemos agrupado de esta manera. Entre el segundo término y el tercer término también existe factor común en la parte de arriba, que en este caso sería la letra y, y también existe un común divisor entre 32 y 4, que es 4. Entonces lo agrupamos acá menos y abrimos paréntesis para agrupar. Como lo que vamos a incluir dentro del paréntesis va a quedar precedido del signo menos, entonces debemos cambiarle el signo a todo lo que nos quede dentro del signo de agrupación. En este caso, este término es negativo, quedó como positivo, y este término que es positivo quedó como negativo. Ahora sí podemos a estos binomios aplicar el factor común. Entonces empecemos por el factor común acá en la parte de arriba es la letra x, que es la que se repite acá en estos dos términos. Siempre debemos tomar la que tenga menor exponente. Aquí tengo x a la 1 y aquí tengo x a la menos 2. X a la menos 2 sería el de menor exponente. Entonces me queda acá x a la menos 2. Y en la parte de abajo el común divisor entre 72 y 9 es 9, porque 9 divide a 9 y divide a 72. Entonces x elevado a la menos 2 sobre 9 sería el factor común entre estos dos términos. Abro un paréntesis para hallar el segundo factor y para eso voy a dividir cada uno de estos términos entre x a la menos 2 sobre 9. Entonces, para dividir este término entre el factor común, divido lo de arriba con lo de arriba y lo de abajo con lo de abajo. Si yo divido xy a la 3 dividido entre x a la menos 2, me va a quedar entonces x a la 3 por y a la 3, y 72 dividido en 9 me va a quedar 8. Ahora menos x a la menos 2, x a la menos 2 sobre 9 dividido entre x a la menos 2 sobre 9. Como estoy dividiendo una cantidad entre ella misma, entonces el resultado será 1. Ya he factorizado el primer binomio aplicando el factor común. Ahora menos, voy a hallar el factor común de este otro binomio. En la parte de arriba el factor que se repite es la y, tomo el de menor exponente, que es y al cuadrado, y acá el factor común o común divisor entre 32 y 4 es 4. Entonces y al cuadrado sobre 4 será el factor común. Abro paréntesis para hallar el otro factor y divido lo de arriba con lo de arriba y lo de abajo con lo de abajo. X a la 3 no tiene con quién dividirse, se deja tal cual como está, y y a la 5 sobre y al cuadrado me queda y a la 3 sobre 32 sobre 4 es igual a 8. Ahora menos y al cuadrado sobre 4 dividido entre y al cuadrado sobre 4, divido una cantidad entre ella misma y el resultado siempre será 1. Inicialmente el polinomio que nos dieron tenía 4 términos, 1, 2, 3 y 4. Ahora solamente tenemos 2 términos. ¿Por qué? El signo menos es el que me separa y me dice cuántos términos tengo.
un término a este lado y otro término a este lado. Notamos que cada término tiene dos factores. Este es un factor y esto que está dentro del paréntesis es otro factor. Lo mismo pasa acá. Tengo un factor y esto que está dentro del paréntesis es otro factor. Notamos que este factor y este factor son iguales. Por lo tanto, este sería el factor común entre los dos términos. Entonces lo voy a tomar como factor común. Saco acá x al cubo por y al cubo sobre 8 menos 1. Es el factor común. Ahora voy a dividir cada uno de estos términos entre el factor común. Si yo divido todo esto entre esto, teniendo en cuenta que este factor y este factor son iguales, los cancelo y me queda solamente x a la menos 2 sobre 9. X a la menos 2 sobre 9 menos, aquí pasa lo mismo, este factor lo cancelo con el factor común y me queda solamente y a la menos 2 sobre 4. Ahora sí, aquí ya hemos factorizado, pero tenemos solamente dos factores y el ejercicio nos pide hallar 4 factores. Antes de continuar con esto, vamos a hacer un cambio. Nosotros habíamos dicho que x a la menos 2 estaba acá abajo como x al cuadrado y lo subimos como x a la menos 2. Ahora podemos reversar la situación y volver a bajar a x elevado al 2. ¿Sí? Para poder hacer esto tenemos que cambiar el signo. Entonces aquí me quedaría 1 sobre 9 por x al cuadrado. Entonces el primer factor queda tal cual como está y en el segundo ya estamos haciendo el arreglo. X lo hemos bajado acá multiplicando al 9. Entonces ahora acá vamos a notar lo siguiente. Esto que tengo acá, esto es un cubo perfecto. ¿Por qué? Porque tiene una raíz cúbica exacta. Y 1 también es un cubo perfecto porque tiene una raíz cúbica exacta. La raíz cúbica de 1 elevado al cubo pues es 1. Entonces, esto es una diferencia de cubos y acá tengo una diferencia de cuadrados. ¿Por qué? Porque esta expresión y esta expresión tienen raíz cuadrada exacta. Entonces, acá puedo factorizar porque tengo una diferencia de cubos y acá puedo también factorizar porque tengo una diferencia de cuadrados. Esto al factorizarlo me va a arrojar dos factores y esto al factorizarlo me va a arrojar dos factores y ahí completaría los 4 factores que me está pidiendo el ejercicio. Entonces vamos a seguir con el ejercicio más abajo. Como dijimos, en el primer factor tengo una diferencia de cubos, es decir, a al cubo menos b al cubo. Y se resuelve de la siguiente forma. El primer factor me va a quedar a menos b, es decir, la raíz cúbica del primer término menos la raíz cúbica del segundo término. Ese sería el primer factor. Abro un paréntesis y el segundo factor lo voy a armar de la siguiente forma. La primera raíz elevado al cuadrado más, ojo aquí, más el producto de las dos raíces, a por b, más la raíz cuadrada de la segunda raíz. Y de esta manera obtengo los dos factores. Ahora aquí tengo una diferencia de cuadrado, es decir, a al cuadrado menos b al cuadrado y se resuelve. Abro paréntesis, el primer factor sería a más b, es decir, la primera raíz más la segunda raíz por la primera raíz menos la segunda raíz. Lo único que me va a cambiar es los signos. Entonces, como ya dijimos que esto es un cubo perfecto, lo vamos a escribir en forma de cubo. Y aquí lo tengo, xy sobre 2 elevado al cubo. Si yo elevo esto al cubo, me queda exactamente esto. ¿Por qué? Porque me va a quedar x a la 3, y a la 3 y 2 elevado al cubo me queda 8. Exactamente. Entonces lo estoy escribiendo de esta forma para que entendamos que esto es a que está elevado al cubo. A elevado al cubo. Y acá 1 es b que está elevado al cubo. Igual, entonces ya sabemos que esto que está dentro del paréntesis es a y que 1 es b. Entonces, igual, tomo a menos b, es decir, xy sobre 2 que es a menos b que es 1. Ya tengo el primer factor. Ahora, para hallar el primer término del segundo factor, a lo elevo al cuadrado, esto es a.
Si yo elevo esto al cuadrado, me va a quedar x al cuadrado por y al cuadrado y 2 al cuadrado, me queda 4. Aquí lo tengo, x al cuadrado por y al cuadrado sobre 4. Más el producto de los dos términos. Aquí tengo a por b, el producto de los dos términos. Y 1 por xy sobre 2, pues me queda xy sobre 2. B al cuadrado, ya dijimos que b es 1 y 1 al cuadrado es 1. Por lo tanto, este factor ya lo descompuse en dos factores. Ahora voy a descomponer esta diferencia de cuadrados, la voy también a descomponer en dos factores. Y acá lo tengo escrito. Esto que está acá lo tengo escrito de otra forma, donde 1 sobre 3x elevado al cuadrado es exactamente esto mismo. ¿Por qué? Porque 1 al cuadrado es igual a 1 y 3x elevado al cuadrado es igual a 3 por 3, 9x al cuadrado. ¿Se dan cuenta? Simplemente lo escribo así para que ustedes vean que a al cuadrado me está representando esto mismo, que todo esto es a que está elevado al cuadrado menos b al cuadrado. Entonces y al cuadrado sobre 4 es igual a esto que yo escribí. ¿Por qué? Porque y lo elevo al cuadrado, me queda y al cuadrado, y 2 lo elevo al cuadrado, 2 por 2, 4, me queda y al cuadrado sobre 4. Es exactamente lo mismo. Entonces esto es a y esto es b. ¿Cómo se resuelve? El primer factor es a más b, es decir, 1 sobre 3x más y sobre 2, aquí lo tengo. Y el otro factor son los dos mismos términos, pero con el signo menos. Y de esta manera ya tengo los 4 factores que me pidieron. Un factor, 2 factores, 3 factores y 4 factores, que los tengo acá en esta respuesta. Así es como entonces se resuelve este polinomio al que nos pidieron hallarle los 4 factores.